Muy bien, muy buenas tardes familiares y amigos. Te saluda nuevamente tu hermano y tu amigo, el hermano Dani Maldonado. Muchísimas gracias de todo corazón por tomarte el tiempo de ver mis videos y sobre todo por suscribirte. Cuando te suscribes no solamente estás apoyando el ministerio, no solamente estás apoyando la causa, sino que estás necesitado de escuchar y te garantizo de que más de una palabra va a hacer efecto en tu mente y en tu corazón, y eso va a ser un revulsivo en tu mente para que pues, te interese más y tengas más sed de esa fuente de agua que Dios da. Lo he mencionado en más de una ocasión. Hay muchos predicadores hoy día en la internet hablando de un millón de cosas, pero Dios usa a los predicadores de una forma diferente y como yo te quiero bendecir es de la forma que Dios me bendice a mí, hablándote de lo que Dios pone en mi corazón para por ende puedas tener un refrigerio en tu vida, así como yo lo tengo, porque cuando escribo y estoy preparando lo que comparto contigo, yo me estoy enseñando, yo me estoy bendiciendo, así que espero que ese sea tenga el mismo efecto en tu vida. Cuando voy a una iglesia, mi oración es: Señor, que las 2 horas que voy a estar en ese servicio y lo que predique el predicador, que por lo menos una o dos palabras se queden en mi mente y puedan hacer mella en mi corazón para por ende poder crecer, porque de eso se trata. Escuchar, retenerlo y ponerlo en práctica. Si tienes tu Biblia, te invito a que lo abras en el libro de Deuteronomio. Si no, solamente apúntalo y luego lo puedes leer con calma. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. Aquí es Moisés hablándole al pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muy bien, el propósito de Dios en el desierto. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, absolutamente todo, desde principio a fin, todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un propósito. Y si nosotros logramos entender esto, nuestras vidas van a ser diferentes y vamos a ver las cosas y una perspectiva diferente de la vida y de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito específico en cada situación o en cada ocasión. Aquí Moisés lo que está haciendo les está recordando al pueblo de Israel sobre los 40 años de camino por el desierto. Fueron 40 años de muy arduo trabajo, de mucha frustración. Y hay 4 cosas muy importantes que cuando te das cuenta y lo vuelves a leer nuevamente, hay 4 cosas que salen a relucir en este versículo. Para afligirlos, le dice Moisés, para afligirlos, para probarlos, para saber qué había en sus corazones y para saber si habían de agradar o no sus mandamientos. O sea, en pocas palabras les está diciendo Moisés: mira, les voy a recordar algo muy importante. No se les va a olvidar esto por lo cual hemos salido de Israel, de Egipto, perdón. Hermano, en nuestras vidas, muchas veces Dios va a hacer cosas que nosotros no entendemos. En nuestras vidas muchas veces así trabaja Dios con propósitos que nosotros no entendemos. Todos pasamos en ocasiones por problemas, por alguna circunstancia, por algo que no entendemos y empezamos a renegar como el pueblo de Israel. En este desierto que venía el pueblo de Israel era un desierto muy peligroso, se encontraron con muchos problemas, muchos desafíos y se convirtió no en un desierto como lo conocemos, sino que se convirtió en un desierto de soledad, un desierto de abatimiento, de escasez, de frustración. Y de la vida espiritual para muchos se les complicó. Pero debemos saber una cosa, que cuando ellos no entendían el por qué o para qué estaba pasando lo que estaba pasando. Cuando nosotros atravesamos por estas circunstancias o por estos problemas, nosotros debemos tratar de entender el por qué y para qué Dios nos está entrando en este desierto que no conocemos. Le dice, primer punto, les recuerdo que los sacó para afligirte. Salmo 107:19 dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová en su angustia y Él los libró de su aflicción. ¿Cuál aflicción? El pueblo de Israel sufría en Egipto y clamaron y Dios escuchó su oración. Ahora bien, el pueblo de Egipto estuvo 400 años en Egipto.
ellos se convirtieron en una gran nación en Egipto. Pero lógicamente, cuando vinieron creciendo y se hicieron grandes, tuvieron miedo los egipcios. Mira, ya es muy grande, ya tienen tantas cosas, ya están tomando poder, tienen esto, lo otro. No, hay que controlarlos. Los empezaron a agarrar y empezaron a usarlos, a maltratarlos para que construyeran cosas para los egipcios. Y ahí comienza toda la historia. El Señor en ningún momento lo dejó perecer. Él escuchó la oración, escuchó el quejido, la frustración del pueblo. En ningún momento rechazó esa oración o esa petición del pueblo de Israel. Y aquí es donde se va a poner interesante todo. Les recuerda también Moisés, los sacó para probarte. Quiere hacerte un examen. Les quería hacer en pocas palabras a Dios, llevándolos por el desierto. Porque recordemos una cosa, hago un paréntesis. De Egipto a la tierra prometida eran alrededor de unos 11 días, una semana más o menos. Puedes ver en el mapa bíblico. Era un camino corto, pero no siempre el camino corto es el camino que más te va a beneficiar en tu vida. No siempre el camino corto es el mejor para tu vida o el camino que Dios ha escogido para ti. Los llevó por el camino largo porque Él quería hacerles un examen a todos y a cada uno de ellos, incluyendo al mismo Moisés, les quería hacer un examen a Dios. En el desierto muchos fallaron este examen, la prueba de la fe. Salmo 7, versículo 9 dice, porque el Dios justo, lo que nosotros predicamos es un Dios justo. El Salmo 107 dice, porque el Dios justo es quien prueba la mente y el corazón del ser humano. Él probó la mente y el corazón de todo ese pueblo de Israel cruzando y caminando ese desierto. Y el 99% de ellos lo fallaron en ese examen. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado ese examen cuando Dios nos ha puesto en una prueba o nos ha intentado tirar en el desierto o nos ha intentado pasar por el desierto y hemos fallado ese examen, esa prueba que Dios nos ha puesto? Él probó la mente y el corazón de todo el pueblo de Israel por 40 años. No lo probó por 1, ni por 2, ni por 3 años, sino que fueron 40 años, hermanos, que probó la mente y el corazón del pueblo de Israel. Estuvieron dando vueltas de un lado a otro lado. Dice que acampaban de un lado a otro lado por 40 años. Dios es un Dios que conoce nuestro futuro. Dios conoce, Dios mira más allá de lo que nosotros no podemos ver. Y la razón por la que Él los llevó por un camino largo es porque Él sabía que en el camino corto los tenía que librar. Había peligro, había enemigos. Entonces los llevó por el camino largo. No es porque Dios sea malo. El pueblo de Israel salió de una esclavitud de 400 años. Pero en el desierto muchos de ellos seguían esclavos mentalmente y espiritualmente. No podían ver más allá de la bendición que Dios tenía para sus vidas. Estaban esclavizados mentalmente y espiritualmente. Para eso Dios los metió en el desierto, porque llevaba un propósito para todos y cada uno de ellos: una mejor vida, no solamente espiritual, sino secularmente. Pero también necesitaba Dios probar sus mentes y sus corazones. Necesitaba saber dónde estaba el pueblo de Israel. Para eso los metió en el desierto, para probarlos como pueblo de Dios. Muchos de nosotros al primer problema que tenemos, incluyendo a mi persona, hemos renegado, hemos protestado por esa circunstancia, por ese problema, y empezamos a decir y empezamos a preguntar dónde está Dios y por qué pasó lo que pasó. Imagínense ahora el pueblo de Israel. Ahora imagínense el pueblo de Israel. Pero ahora, ¿a dónde se puso interesante, hermano? Habló Dios a la vida de Moisés y le dice: Moisés, necesito que escojas a uno o un hombre, a un espía de cada uno de la tribu, y lo mandes a la tierra que yo les voy a dar para que ellos vayan y hagan un análisis y se lo traigan al pueblo. 10 de estos hombres regresaron nuevamente al campamento y ofrecieron ese reporte. Y aquí está el problema: que no venían con un corazón sincero
sino que vinieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Estaba el pueblo de Israel, estaba Moisés y dijeron, ¿sabes qué? No, 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 no. Yo les recomiendo que mejor ni nos acerquemos por allá porque, olvídate, eso está peligroso. Allá tienen municiones, tienen unos hombres grandísimos, unos hombres altos y nosotros a la par de ellos parecemos langosta. No, no, así que yo les recomiendo que ni locos crucemos para allá. Eso enojó el corazón de Dios, porque no era ese con el propósito que Dios había mandado a estos espías allá. Josué y Caleb fueron los únicos que regresaron con un buen reporte, con un buen ánimo para el pueblo, pero ya era muy tarde porque el pueblo de Israel ya estaba angustiado, ya estaba enojado, ya estaba molesto, estaba temeroso y empezaron a renegar, empezaban a decir que estaba mejor en Egipto que en el desierto. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Entonces no los voy a llevar a ninguna tierra prometida. Yo necesito que aprendan una lección y vamos a caminar alrededor del desierto por 40 años para que entiendan y aprendan quién es el Dios que los ha sacado de Egipto. Esa fue la reacción de Dios ante la mentira de estos espías. Muchos ignoraban que Dios los había llevado al desierto con un propósito en sus vidas. No lo entendían porque su esclavitud los tenía cegados y no podían ver más allá de la bendición que Dios tenía para ellos. En medio de la prueba, Dios está con nosotros, hermano. En medio de la prueba, Dios está con nosotros. En medio de la prueba, Dios estaba con ellos, pero en ningún momento ellos lo lograron entender porque estaban cegados por su enojo y por su ira. Mira bien lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. El pueblo de Israel no entendía esto. Absolutamente no lo entendía. Simplemente querían regresar y eso entristeció el corazón de Dios. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este momento de enfermedad, este momento de peste, es el momento en el que Dios está probando nuestros corazones. El mal ha venido sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Este es el momento, esta es la hora en el que Dios te ha metido a ese desierto. Cristiano que me escuchas o no cristianos, es el momento que Dios nos ha tirado al desierto para probarnos, para probar nuestra fe. El camino a la tierra prometida era corto. Como mencioné antes, era muy corto, pero ellos mismos lo hicieron largo por la forma de hablar, por la forma de actuar. Ellos mismos lo hicieron largo ese caminar. Pero Dios los llevó por el camino largo, no solamente para librarlos, como mencioné antes, pero sino porque Él quería tratar con cada uno de ellos, quería enseñarles algo, quería hacerse presente en la vida de ellos. Vuelve y les dice Moisés en este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio, le dice, los has sacado de Egipto para saber qué hay en tu corazón. Dice Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón del ser humano más que todas las cosas y perverso, ¿y quién lo conocerá? Por eso Dios llevó al desierto al pueblo de Israel, no solo los libró, sino que tenía que tratar con cada uno de ellos. Dentro del corazón hay secretos, hermano, hay cosas que no le agradan a Dios. Este pueblo salió de Israel con muchas mañas, con muchas costumbres, con muchos dioses paganos en sus vidas, muchas cosas que no le agradaban a Dios. En el corazón de nosotros hoy en día también se encuentran muchos corazones con odio, rencor, envidia y codicias, engaño, tristeza. Muchos corazones que necesitan ser sanados por el amor de Dios. Pero que igual que el pueblo de Israel, estamos cegados por nuestro propio pecado y no podemos ver más allá de la gloria de Dios. No podemos entender cuál es el plan o cuál es el propósito de Dios. Muchos de nosotros estamos en ese desierto en ese momento. Tenemos 15, 20, 30, 50 años en el ministerio, en el evangelio. Pero seguimos dando vueltas en el desierto
como el pueblo de Israel. Estamos espiritualmente esclavizados y no podemos seguir. Estamos en ese desierto dando vueltas, acampando de un lado a otro y seguimos ciegos a la voluntad y a la verdad de Dios. Seas cristiano o no seas cristiano, estamos en el desierto. Y aún no nos saca Dios del desierto porque sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y hasta que entendamos, Dios nos va a llevar hasta ese punto, hasta ese nivel que llegó el pueblo de Israel, cuando ya llegó por fin a la tierra prometida. Ya Aarón, ya Moisés, ya no iban, pero ellos lograron llegar. Tú y yo también podemos llegar y vamos a llegar. El único que puede saber lo que realmente hay en nuestros corazones es Dios. Pero para saberlo, para saber Dios lo que hay en nuestros corazones, para realmente saber que realmente le amamos, como decir que le amamos, Él necesita necesita llevarme a ese desierto, porque ahí realmente Dios va a saber de qué estás hecho. Realmente Dios va a saber cuáles son tus verdaderas intenciones. Cuando te ponga en ese desierto, a ti y a mí, ahí se va a dar cuenta, porque ahí realmente saldrá lo que hay adentro de nuestros corazones. Ahí va a salir nuestra angustia, ahí va a salir nuestra frustración, ahí va a salir todo nuestro enojo, ahí va a salir absolutamente todo lo que somos. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. ¡Wow! O sea, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder ser pulidos, tenemos que pasar por ese horno. Tiene que amoldarnos en ese horno, pasarnos por la prueba, pasarnos por el desierto. ¿Cuánto tiempo tienes tú dando vuelta en ese desierto? ¿Cuánto tiempo tienes tú perdido y de un lugar a otro lado? Dios ha sido bueno. Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Les dio absolutamente de todo lo que necesitaban. El pueblo de Israel necesitaba de la protección de Dios, y Dios estaba ahí. Dice que el pueblo de Israel iba por el desierto, dice que se quejaban, dice que querían comer carne. Les mandó codornices Dios para que comieran carne. Les dio maná que no habían probado en Egipto. Un alimento nuevo, les dio maná, les dio carne, tenían sed, les dio agua. En la noche por el desierto, un lugar muy frío, mas sin embargo les mandaba la nube protectora, un calentón para que los tuviera calientitos y no murieran. Durante el día en ese sol del desierto les mandaba la nube para que fueran frescos, para que llevaran aire acondicionado. Pero el pueblo seguía reclamando, seguía quejándose contra Dios. Llegó un punto que Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi pueblo va a contender contra mí? ¿Hasta cuándo mi pueblo va a estar peleando contra mí? Les doy todo lo que me piden y siguen peleando contra mí. Hermano, en los desiertos sale todo lo que realmente hay adentro de nosotros. Cuando viene esa prueba, esa adversidad, es donde realmente Dios conoce nuestros corazones. En esta prueba del coronavirus, del COVID, de la peste destructora, es donde realmente han salido a flote nuestros verdaderos colores, nuestras intenciones verdaderas. Hemos perdido el trabajo, hemos perdido nuestro seguro médico, no tenemos para la renta. Lo que hacemos es quejarnos, angustiarnos, afligirnos, preocuparnos. Pero nos hemos olvidado que Dios es el Dios de la provisión. Dios es el que cuidó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Les dio comida, les dio agua, les dio techo. Incluso hasta los bautizó. Porque cuando iban cruzando el Mar Rojo, fueron bautizados con las aguas.
Se encontraron que no había forma de cruzar al otro lado. Dios dice, simplemente extiende tu vara y el mar se abrió. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que abra los mares, el Dios de la provisión. Por lo tanto, ¿dónde está tu corazón ahorita? Estás en la adversidad, estás en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, experimentó por vez primera el verdadero dolor, el verdadero quebranto. Lo que habían vivido en Egipto no era nada a comparación con lo que estaban viviendo en el desierto. En el desierto, cuando Dios te mete en el desierto, es donde realmente se experimenta el quebranto. En los desiertos es donde realmente brota realmente el carácter y se pule la fe del creyente, porque no tiene salida más que confiar en Dios y creer en las promesas y en las verdades de Dios. Tus sentimientos sale todo a la luz y realmente se da cuenta Dios quién realmente era. Señor, yo te amo, Señor, yo te glorifico, te doy gloria y te doy honra. Oh, pero la prueba llega a tu vida, inmediatamente te achicopalas, realmente empiezas a frustrarte y empiezas a actuar como actuó Job. Job pasó por el desierto. Por ese desierto que pasó el pueblo de Israel, pasó Job también. ¿Y qué crees? Salieron los colores verdaderos de Job, porque se frustró, se enojó, se afligió como todo ser humano. Y en el desierto que pasó Job, si tú y yo nos encontramos en ese desierto, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Reaccionaríamos de la igual forma que reaccionó Job? ¿O reaccionaríamos de una mejor forma de la que reaccionó Job? Israel pasó 40 años en el desierto porque aún tenían esclavitud mental, porque se rebelaron contra Dios, porque no le querían hacer caso a Dios, porque ellos querían hacer su voluntad, ellos querían hacer como ellos querían. Muchos nunca entendieron el propósito de Dios. Dios los cuidó en todo momento, en cada ocasión Dios los cuidó, Dios estaba con ellos, ellos caminaban y Dios iba de la mano con ellos. Dios iba de la mano con ellos y Dios estaba al tanto de todo lo que les pasaba a ellos. Les daba todo lo que necesitaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a contender este pueblo conmigo? ¿Hasta cuándo va a entender de que yo estoy con ellos? ¿Hasta cuándo van a entender de que yo tengo algo especial para ellos? Muchos de nosotros tenemos muchos años en el cristianismo, pero tenemos muchos años dando vueltas en el mismo lugar. Necesitamos realmente voltear nuestra mirada a Dios y pedirle su pronto socorro para que nos ayude a salir de este desierto en el cual nos hemos estancado por mucho tiempo. No sé por qué tipo de desierto tú estás pasando en este momento, hermano. Desconozco por qué desierto estás cruzando ahora, pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito especial para tu vida. Al salir de este desierto, tú lo podrás ver lo que hay más allá y podrás llegar a esa tierra prometida que Dios nos ha prometido, que es el cielo, porque en lo que nos identificamos nosotros con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel llevaba un propósito, que era llegar a la tierra prometida. Nuestro propósito es, como hijos de Dios, llegar al reino de los cielos. Pero mientras tanto estamos en este desierto, muchos de nosotros dando vuelta en el mismo lugar, no entendiendo lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere enseñarnos. Después que nosotros pasemos por este desierto, vas a ver que la bendición de Dios va a ser grande y vamos a poder ver como Job, a donde todo se le multiplicó al doble y al triple de lo que tenía. Dice que tuvo las hijas más bonitas, las hijas más hermosas de la tierra, y sus ganados fueron triplicados, sus haciendas fueron multiplicadas, y fue el hombre más feliz de la tierra y pudo ver la gloria de Dios. Pero lo tuvo que pasar por ese desierto, Dios, para que él entendiera quién es él y para probar la fe de Job. Pero al final, Dios hizo lo que tenía que hacer.
mostrarle la verdad a Job, que no sabía nada y que Él es el Dios del control. Él es el Dios de la provisión y que Él es el Dios que cuida de todo y cada uno de los detalles de nuestra vida. Hermano, yo te doy gracias en este momento por haberme escuchado y me gustaría concluir con una oración para que sea Dios bendiciendo esta prédica. Señor, gracias te doy por este momento. Bendice a mis hermanos que están al otro lado de la pantalla, que tu palabra llegue a sus corazones. Tu palabra ha sido expuesta. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos, Señor. Que si hay confusión en sus mentes y en sus corazones, que no lo haya más. Ayúdales a cruzar ese desierto por el cual ellos están en este momento. Ayúdame a mí a cruzar este desierto, Señor. Ayúdanos a entender lo que hay más allá de ese desierto. Sabemos que la bendición está más allá y tú lo has prometido, Señor. Gracias te doy en este momento porque tú eres bueno y porque tú para siempre has sido misericordioso. Bendigo tu vida, hermano. Bendigo a la vida de todos aquellos que han estado pendientes. Que la paz de Cristo sea con vosotros. Nos encontramos en una nueva entrega más. Y no olvides, si te has cruzado con este video, te pido de favor que nos apoyes, hagas clic ahí, te suscribas y conectes la campanita para que cada vez que haya un video te suene la campanita y puedas disfrutar de estas enseñanzas que Dios pone en mi corazón, muy sencillas de entender, para que puedan llegar a tu corazón y a tu mente y a tu corazón y puedas poner en práctica lo que escuchas. No son prédicas difíciles de entender, no son prédicas complicadas, son prédicas muy fáciles de oírlas y ponerlas en práctica. Que el Señor te bendiga, cuídate y nos vemos en una próxima entrega.